Mi maestro Gordillo Cañas, catedrático de la Universidad de Sevilla, nunca ha sido amigo de las conferencias. Siempre me decía: Guillermo, en una conferencia la única persona que tiene interés por el tema de la conferencia es una, el conferenciante. Si a eso remamos mismo la hora ya en la que estamos, ¿qué más os puedo decir? No tengo más que tomar como mías las palabras con las que comenzó ayer Isidoro Lora Tamayo, que como yo también fue el último en intervenir, y pediros de antemano perdón. Yo añadiría incluso que me tengáis paciencia e incluso os suplico un poco de misericordia. Por eso comprenderéis que antes de entrar con el tema, como de buen nacido de ser agradecido, comience con los agradecimientos. Porque para mí es un honor haber sido invitado a esta trascendental encuentro, y especialmente, si me lo permitís, quiero particularizar, personalizar mi agradecimiento a María César Romero, cuya expectativa de que mis ilustres apellidos estén a la altura de mi pretendido talento, espero que no queden defraudadas. Yo creo que el mejor modo de agradeceros vuestra invitación es el tema que he elegido: separaciones y divorcios por mutuo acuerdo ante notario. Con esto hubiera bastado para indicar claramente cuál era el tema, pero he querido añadir: el fantasma llega a Europa, una especie de guiño a quien me ha apadrinado en este evento para que yo participara, al profesor, notario, y son por encima de todo para mí amigo Leonardo Pérez Gallardo. Él, de hecho, uno de sus múltiples trabajos sobre el tema, sobre el divorcio notarial, lo subtitulaba de ese modo: el fantasma se extiende, me parece, por Latinoamérica. Aunque yo la verdad es que nunca comprendí por qué hablaba del divorcio notarial como un fantasma, como si fuera la sombra de un muerto. Al contrario, creo que es una institución bastante viva que se ha ido extendiendo por toda Iberoamérica. Entre vosotros, en Perú, se introdujo en el año 2008 e incluso ha pasado el Atlántico y ha llegado a Europa, al menos de momento a España. En España la hemos introducido hace un año, poco menos de un año, aprovechando la ley de constitución voluntaria, y en ella se ha introducido esta importante reforma. Tan importante es la novedad que el propio Leonardo Pérez Gallardo me propuso que hiciéramos un libro comentando esta figura para el derecho español. Yo sabía que no me chanto de subir un reto y acepté. Entre los dos hemos hecho un libro, la de la editorial Rey, la editorial hispana jurídica más antigua, de 1852. No podemos decir que, un poco imitando a ese famoso pueblo galo, no ha sido invadido por ningún invasor bárbaro, sigue siendo una editorial española. Por supuesto, no lo hemos hecho solo el libro, han participado otros profesores de universidad y otros notarios. Don Isidoro nos ha halagado con el prólogo a esta obra, y yo, como agradecimiento, quiero regalarlo a la biblioteca del Colegio Notarial de Perú. Luego ya consumamos la donación con la biblioteca. Aprovecho también para traer otro libro mío. Otro libro mío. No es cuestión notarial, pero creo que interesa en toda Iberoamérica porque es un fenómeno typical Spanish: el valor de las exposiciones de motivos. En el primero de los libros a que me refiero, Leonardo escribió la introducción, yo he dirigido el libro, he escrito uno de los capítulos. Que a mí me haya correspondido el honor y el trabajo de haberlo dirigido se debe sencillamente a que, como dice el propio Leonardo, yo he sido uno de los primeros que con mayor vehemencia, mayor tosudez y más detenimiento he defendido la idoneidad de introducir el divorcio notarial en España. Y en aquel trabajo, al margen de detalles, algunos entraré hoy, mi principal preocupación fue justificar constitucionalmente el divorcio notarial. Sin embargo, en el viaje de Madrid a acá, que da tiempo para muchas cosas, son 12 horas de vuelo, tuve cierto remordimiento de conciencia. Y en esto os debo de hacer una confesión. Digo bien lo de confesión porque voy a confesar un pecado. Cuando venía en el avión, un poco para matar el tiempo, pero también por curiosidad, aproveché para ojear, porque son más de 200 páginas, una reciente exhortación publicada por el Vaticano
escrita por Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor de familia, del amor conyugal. La verdad es que tras leerlo, yo lo hubiera llamado Amoris Stultitia, un poco parafraseando Erasmo de Rotterdam, lo hubiera llamado la locura del amor, no elegía. El propio Erasmo de Rotterdam, entre las locuras incluía el matrimonio, porque ciertamente para casarse, un poquito loco, ahí está. Y en uno de esos pasajes, de los parágrafos de esa exhortación del Papa Francisco, se decía lo siguiente: el divorcio es un mal y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Y es verdad, caí en la cuenta de que el divorcio es aún un pecado según el catecismo. Pero yo no soy canonista, yo soy doctor en Derecho Civil. Y mi moral, si me permitís, mi derecho natural, digo que exista, no está en la Biblia, como tampoco está en el Corán. Lo más cercano que tenemos los juristas, los civilistas al derecho natural es la Constitución de cada país. Y si queremos también los tratados internacionales donde se reconocen los derechos fundamentales y las libertades públicas y privadas más importantes de la persona. Y en ese sentido creía ya en 2011 y sigo pensando, que hay razones constitucionales que al menos en el caso español obligaban al legislador a admitir el divorcio ante notario. Al menos hay 5 buenas razones constitucionales. Una primera es la exigencia de libertad y la exigencia de igualdad. En muchos preceptos de nuestra Constitución, de la española, se proclaman, así como de la vuestra, de la peruana. En esto tengo que hacer un poco de historia, pero muy breve, no porque quiera resumir, sino porque hablar del divorcio en España se explica muy rápidamente. Salvo que uno quiera remontarse al derecho romano clásico, en España nunca se ha admitido el divorcio. Por influencia del catolicismo, España ha sido un país de tradición antidivorcista. Se hizo un intento, pero duró poco en la Segunda República, pero tras la Guerra Civil, el dictador Franco volvió al sistema anterior antidivorcista. Habrá que esperar a nuestra actual democracia y en ella se introduciría por primera vez el divorcio en España en una ley del 81. Grosso modo, se introdució un divorcio caracterizado por los siguientes rasgos. En primer lugar, era necesaria la previa separación. Antes de divorciarse había que separarse, como hoy sucede en Perú. Y antes de separarse había de transcurrir al menos un año desde la celebración del matrimonio. Aquí creo que son 2. Un segundo rasgo del divorcio es el divorcio remedio. No era un divorcio sanción. No se buscaba al culpable para castigarlo. Se intentaba dar remedio, solución a la crisis matrimonial. Y en tercer lugar era un divorcio causal. Para poderse separar y luego divorciar, había que alegar y justificar una causa. En esencia era el que se hubiera incumplido de modo grave o reiterado algún deber conyugal o algún deber paterno-filial. Este fue el sistema que regió durante muchos años en España, hasta que recientemente, hace 10 años ya, se dictó otra ley del divorcio de 2005, en la que se introdujeron importantes reformas que yo creo que después han hecho inevitable que el paso siguiente fuera el del divorcio notarial. Se mantuvo el divorcio como divorcio remedio, pero se introdujeron como novedades al menos 2 muy importantes. Ya para divorciarse no es necesario separarse previamente. Si hay voluntad, no es necesario esperar tanto. Y además para ello basta con esperar a 3 meses de la celebración del matrimonio. La otra gran novedad es que el divorcio ya no es causal. No hace falta justificar el por qué uno se quiere divorciar cuando hay mutuo acuerdo. Más que descausal, habría que decir que se fundamenta en la causa genérica del divorcio. Si uno se casa por la afectio marital y por la intención de vida en común, podría decirse que el divorcio por mutuo acuerdo se fundamenta en la desafectio marital y en que ya ha desaparecido esa intención de vida en común. Un poco al modo del repudio del derecho romano clásico. Como veis, esa ley de 2005 lo que hizo fue equiparar la libertad para casarse con la libertad para divorciarse, si me permitís la expresión, con la libertad para descasarse cuando hay acuerdo entre los cónyuges. Y la ley de jurisdicción voluntaria de 2015 no ha hecho más que dar el siguiente paso inevitable, que es equiparar plenamente ambas libertades. Si para casarse uno antes ya podía acudir al juez, al alcalde o a otra autoridad pública, ¿por qué no para divorciarse cuando hay mutuo acuerdo
tiene que ir forzosamente al juez y no a otra autoridad pública. Por eso mismo también, por esa razón de libertad, nunca creí que la vía extrajudicial, fuera un notario, un alcalde, debía de ser la única posibilidad. Siempre he creído que debía quedar viva la posibilidad también de acudir al juez. No lo hacen así algunos países como Cuba, pero España así lo ha hecho finalmente. El ciudadano, cuando hay acuerdo, puede acudir tanto al juez, al secretario judicial, al letrado de Administración de Justicia, como al notario. Este es el sistema alternativo que creo que ha adoptado la mayoría de los países que admiten una separación y divorcio extrajudicial. Entre ellos Perú, aunque aquí con la peculiaridad de que la alternativa es acudir al alcalde o al notario. Segunda razón constitucional. Las exigencias de agilidad y celeridad en el divorcio por mutuo acuerdo y la conveniente descongestión en la función judicial. Leo la palabra descongestión. Si os digo la verdad, era por molestar a Bernardo. Pero hablo de conveniencia, no de exigencia. La exigencia es la celeridad y la agilidad, porque desjudicializar el divorcio por mutuo acuerdo implica sin duda un ahorro en tiempo y en costes. En costes no solo económicos, no solo en euros o en soles, también en costes psicológicos y sociales en general. Lo de descongestionar o aliviar la función de los tribunales, yo creo que es algo accesorio, es importante, pero es una razón secundaria. En el fondo de lo que se trata es de dejar a los jueces lo que es su genuina y estricta función jurisdiccional, que se encarguen única y exclusivamente de aquellas separaciones de aquellos divorcios que sean auténticamente contenciosos. Por supuesto, las leyes anteriores españolas del 81 y de 2005 pretendían que cuando hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges para separarse o divorciarse, los trámites fueran rápidos, había un procedimiento especial. Pero en los últimos años, según datos oficiales que dio el propio Ministerio, la media en España de una tramitación judicial de un divorcio amistoso rondaba entre los 5 y 6 meses. Era demasiado tiempo. Era necesario agilizar. ¿Y quién mejor el notario para agilizar, acelerar ese procedimiento? En esto os tengo que advertir que la ley de jurisdicción voluntaria española no contiene una tramitación concreta de cómo ha de proceder el notario, a diferencia, por ejemplo, de vuestra ley, que sí le ponen una serie de trámites e incluso de plazos que pueden llevar, creo que a la separación del divorcio un mes y medio puede tardarse. En España no es que haya una laguna legal, supletoriamente se aplica la legislación notarial y conforme al principio de unidad de actos que le expira, prácticamente sin ningún problema, los notarios en España vienen sustanciando un divorcio en una semana. Tercera razón constitucional que a mi modo justifica esta nueva institución: la conformidad del divorcio notarial con la exigencia de un control heterocompositivo y público de legalidad y justicia y su conformidad con la seguridad jurídica. Tras esta reforma, son muchos los que en España han dicho que ya definitivamente el matrimonio civil no solo se ha desjudicializado, sino que se ha privatizado, que el matrimonio y el divorcio se han convertido en un simple contrato. Desde luego, a mí esto me parece inadmisible. De hecho, si lo fuera, en el caso vuestro, habría que declarar vuestra ley, la peruana, inconstitucional, porque según el artículo 62 de la Constitución peruana, los conflictos contractuales solo cabe resolverlos por vía judicial o por vía arbitral. Pero es que no se ha convertido en un contrato. El matrimonio, su reverso, el divorcio por mutuo acuerdo, siguen siendo una institución de orden público que interesa e importa a todos. Por eso no va a caber jamás un divorcio privado, ni siquiera transigido o arbitrario. Es necesario una autoridad pública que controle ese acuerdo de divorcio o de separación. ¿Y quién mejor que el notario para realizar como autoridad pública ese control? Pero ¿cuál es el alcance del control? Ahí llegamos, a mi modo de ver, a la cuestión más delicada del asunto. Con ello, a la cuarta razón constitucional que a mi modo de ver justifica esta figura. La homologación en el divorcio convencional es un acto de jurisdicción voluntaria, no estrictamente jurisdiccional de juzgado. En una separación o un divorcio por mutuo acuerdo no hay litigio, no hay litigio, no hay un demandante y un demandado. Es verdad que hay una crisis matrimonial,
Es verdad que puedo desencadenar en una ruptura definitiva. Es verdad que hay una contraposición de intereses entre los cónyuges. Pero con el acuerdo demuestran haber convertido en un convenio regulador. Por tanto, el notario, como hasta ahora hacía el juez, puede perfectamente homologar, controlar si ese acuerdo es o no conforme a derecho. Y aquí llegamos a la cuestión delicada, os decía. ¿Cuál es el alcance de ese control que debe realizar el notario? ¿Debe limitarse a una legalidad formal? ¿Debe entrar a examinar y valorar el contenido del convenio regulador que se le presenta acordado por los cónyuges? En este punto, al principio, el proyecto contenía una previsión que me parecía absolutamente rechazable, el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria española. Se decía en él, cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el notario y éste considerase que a su juicio alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos afectados, lo advertirá a los otorgantes, quienes expresamente deberán consentir estos acuerdos y dejará constancia en la escritura de haber hecho tal advertencia y del consentimiento prestado. Es decir, que tenía que hacer la vista gorda. A mí esto me parecía que era establecer un control de legalidad mal entendido, desligado de la moral y de la equidad, que no olvidemos son límites también a la autonomía de la voluntad, se plasme en un contrato o en un convenio regulador. Además, en el caso español se añadía otra crítica, porque había una discriminación, una desigualdad, según uno acudiera a la vía notarial o a la vía judicial, porque cuando el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria regulaba la posibilidad de que los cónyuges acudieran al juez, al secretario judicial, decía el proyecto que si el secretario judicial veía que algún acuerdo era contrario a los intereses de algún cónyuge o de los hijos, entonces rechazaba el convenio. No se limitaba como el notario a advertir y seguir hacia adelante, no. Se creaba, por tanto, una discriminación. Por fortuna, al final la ley de jurisdicción voluntaria impone un control pleno de legalidad y de lo que Leonardo le gusta llamar de equidad o de justicia. Porque el notario debe entrar a valorar que el convenio regulador que se le presenta es legal y que además hay un equilibrio entre los cónyuges y no hay ningún perjuicio para los hijos. Al fin y al cabo, aunque se trate de un acuerdo, ello no quiere decir que los dos cónyuges lleguen a ese acuerdo en igualdad condición personal, profesional, económica. Eso tiene que controlarlo también el juez. Con esta modificación, además, que hizo al final la ley de jurisdicción voluntaria, no solo se garantizaba, creo yo, la constitucionalidad de la propia ley de jurisdicción voluntaria, ni los intereses de los esposos y de sus hijos, sino también el propio honor, la propia función notarial. Otra cuestión delicada respecto a este control de legalidad era si era necesaria o no la intervención de abogados. Y aquí casi con la Iglesia hemos tomado. Salvo Cuba, todos los países que han terminado regulando una separación, un divorcio extrajudicial, hacen obligatoria la intervención de abogados. A mí no me convence esa elección del legislador, que también lo ha hecho en España. Si cuando dos personas se casan no van acompañadas del abogado, ¿por qué tienen que ir acompañadas de un abogado cuando se divorcian por mutuo acuerdo? En España hay un dato más. Cuando se celebran capitulaciones matrimoniales, que se hace también en escritura pública, como aquí en Perú, la ley española no obliga a ir con abogado. ¿Por qué hay que obligar a que un abogado intervenga, redacte el convenio regular? Digo esto sabiendo que en el derecho peruano sí se exige la intervención de abogados en las capitulaciones matrimoniales, pero no porque haya un especial interés que en esa materia haya un abogado, sino, según me han informado, porque aquí es regla general que los negocios que se envían al notario para que los escriture deben ir acompañados de minutos. Pero vayamos al fondo del asunto. Los que defienden como conveniente, como obligatoria la intervención de abogados, dicen sintéticamente que el notario viene a suplir aquí al juez, pero no debe suplir al abogado. En lo primero estoy de acuerdo. El notario, como juez, es una autoridad pública, aunque carece de imperio, que controla la legalidad, y como el juez también es un funcionario imparcial, independiente.
pero también puede suplir el abogado. El notario, a diferencia del juez, y al igual que un abogado, conforme al clásico aforismo responde el cabre, es una de sus funciones del asesoramiento jurídico. Sin embargo, la ley española, como yo creo que la mayoría que regulan el divorcio notarial, creo que han cedido a las presiones políticas, y más por este tipo de razones políticas, más que jurídicas o técnicas, han terminado imponiendo como obligatoria la intervención de al menos un abogado. Lo cual no creo que impida que el notario siga siendo asesor y que si ve que alguna cosa en el convenio que se le presenta es mejorable, rectificable o enmendable, no se limite a denegar el convenio, sino que aconseje que se modifique eso antes. Pensar en que se debe de limitar a denegarlo si hay algo que no le gusta sería absurdo. Y con esto llego a la quinta y última razón. No sé si voy bien o mal de tiempo, pero no volvería a quedar sin explicar la última. La necesaria protección de los hijos, que proclama el artículo 39 de la Constitución, muy parecido a los artículos 4 y 6 de la Constitución de Perú. No es técnicamente la cuestión más delicada, pero sí lo ha sido socialmente. La siguiente: si el matrimonio que se quiere separar o divorciar por mutuo acuerdo tiene hijos menores, incapacitados o dependientes, ¿qué hacemos? ¿Admitimos o no admitimos la vía notarial? Una solución que ha sido la adoptada en la mayoría de los países que han introducido esta figura ha sido la de no admitir el divorcio notarial en tales casos. Una segunda opción, que si no me equivoco es la peruana y que fue adoptada al principio en Portugal, es exigir que antes de ir al notario se vaya al juez a solucionar las cuestiones relativas a los hijos. Guarda de custodia, pensión alimenticia, régimen de visita. Una tercera, que ha sido adoptada desde un principio por Cuba, Colombia y finalmente por Portugal, ha sido la de admitir el divorcio extrajudicial, notarial, eso sí, exigiendo o permitiendo al menos la intervención del Ministerio Fiscal, la intervención del Ministerio Público para que vele por la protección de los menores por ser los más débiles. De todas estas opciones, la Ley de Jurisdicción Voluntaria Española ha optado por la primera, pero de forma un poco matizada. Impide que el divorcio notarial se tramite si hay hijos menores o incapacitados, pero permite que se sustancie ante el notario el divorcio o la separación por mutuo acuerdo cuando haya hijos mayores o hijos menores emancipados, pero dependientes económicamente de sus padres, que por desgracia son muchos en España actualmente. En mi opinión, esta solución no tiene un fundamento constitucional. Es una decisión de política legislativa, pero a diferencia de lo que muchos han dicho, no es una exigencia constitucional. Constitucionalmente no creo que nada se oponga que habiendo hijos menores, incapacitados o dependientes, pueda sustanciarse el divorcio ante notario. Otra cosa sería que se discutiera la titularidad de la patria potestad o que el acuerdo afectara a la filiación misma como Estado civil. Pero los acuerdos de separación o de divorcio por mutuo acuerdo afectan al ejercicio de la patria potestad, al régimen de guardia y custodia, al régimen de visita, pero no a su titularidad. De lo contrario, sí que sería una exigencia constitucional la intervención del juez y del Ministerio Fiscal. Además, no olvidemos, y lo recordó ayer el Isidoro, el deber del notario también, cuando controla o redacta una escritura, y en este caso controla el convenio regulador que se le presenta, debe proteger al más débil, debe velar y proteger por el más débil. No es una originalidad del divorcio notarial. Si será en materia de consumidores, de préstamos hipotecarios. Ahora bien, hay que ser conscientes de que estamos hablando de hijos menores o incapacitados. Por tanto, lo conveniente sería que junto al notario interviniera el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público. Ante esta mi propuesta, las voces de los fiscales en España se levantaron rápidamente. Ellos dicen que pertenecen al Poder Judicial y que ellos solo obedecen órdenes del juez, que no se van a bajar, a rebajar, obedeciendo a lo que diga un notario. Está muy por ver que el Ministerio Fiscal pertenezca al Poder Judicial. A mí me ha sorprendido ver que en esto está muy claro la separación que hay en el, si no me equivoco, es posible que diga, en la Constitución peruana. A ver,
Poder Judicial y el Ministerio Público se regulan en capítulos distintos, y en el primer artículo donde se refiere al Ministerio Público, el artículo 158, empieza diciendo: el Ministerio Público es autónomo. Además, no se trata de que el Ministerio Público se ponga bajo las órdenes del notario. Se trata de poner a los dos a la par, en igualdad. Por eso, frente a otros sistemas como el cubano o el portugués, creo que si hay hijos menores o discapacitados, deberían siempre, preceptiva, obligatoriamente intervenir el notario y el Ministerio Fiscal. Y que los dictámenes de ambos tengan el mismo valor. No como sucede en estos países, como en Cuba, que se le dé más valor a lo que diga el notario en caso de discrepancia, o en Portugal, que se le da mayor importancia a lo que diga el Ministerio Fiscal. Creo que hay que poner los dos en la misma balanza, y que si hubiera discrepancia sobre si en el acuerdo, en el convenio regulador que se les presenta, quedan o no protegidos, velados los intereses de los menores, creo que ahí sí que habría un litigio, una controversia que habría que retirarse por la vía judicial. Pero en definitiva, como veis, creo que esto es más bien una decisión de política legislativa, no una cuestión de constitucionalidad. Y con esto quedan expuestas mis 5 razones constitucionales para defender el divorcio notarial. Espero al menos que alguna de ellas os haya convencido, y desde luego espero no haberos aburrido. Muchas gracias.